para ver un poco cómo podemos encontrar algún tipo de solución económica a esto, fuera de lo que es la caridad, y ver si podemos integrarnos como sociedad de alguna manera Al mundo. al mundo. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Manuel Porcelli, que es un politólogo, especialista en el tema de integración, que ha estudiado mucho el tema del Mercosur y los otros mecanismos de integración. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, Manuel, mucho gusto. la doctora Magrini, que es la co-conductora de este programa. Manuel, vos estudiaste el tema del Mercosur. ¿Me podés contar cuál ha sido la evolución del Mercosur desde su formación hasta la fecha? Vamos a tratar de resumirlo en pocos minutos, pero uno tendría que, cuando habla de la génesis del Mercosur, lo primero tendría que decir es que hay un componente que está íntimamente relacionado con la recuperación de los gobiernos de la región, especialmente los gobiernos del Cono Sur, a la democracia, ¿no? En los años 80, y en donde una de las primeras medidas que van a tomar primero Argentina y Brasil, luego van a incorporar Uruguay, va a tener que ver con, en el caso de Argentina y Brasil, por un lado, desatar las hipótesis de conflicto que venían de décadas anteriores, y por el otro lado empezar a pensar esquemas de complementación económica en donde la participación del Estado tenía un rol central. Eso se va a desarrollar entre el año 85, 86, 87, en donde por supuesto la situación económica y la inestabilidad, si recuerdan, entre esos años el programa económico de Alfonsín empieza a tener serios problemas. Parte de esos proyectos de complementación económica van a quedar en el tintero, y luego ya sí, en 1991, y con la incorporación de Paraguay, que recientemente pasaba a finalizar la dictadura de Stroessner y ser un gobierno democrático, con la recuperación de la democracia de Paraguay, se conforma en el 91 el Mercosur, ya en un ambiente mucho más proclive a la lógica de acuerdos comerciales, ¿no? Entonces uno tendría que poner como esos dos primeros mojones. O sea, democracia e integración comercial. Exacto. Y luego el tercer mojón que uno, cuando construye una historia del Mercosur tiene que poner arriba de la mesa, tiene que ver con la incorporación de otros temas en la agenda que, si bien existían desde el Mercosur del 91, porque no es solamente comercio, ya en el 91 empiezan a discutirse otros temas como los que tienen que ver con circulación de trabajadores, validación de títulos universitarios y un montón de otros temas, pero efectivamente con el cambio de giro político en Argentina, Brasil primero y luego también en Uruguay, va a aparecer una segunda etapa de relanzamiento del Mercosur entre 2003-2006, en donde aparecen con mucha fuerza otros temas de la agenda y en donde aparecen temas centrales para pensar la región, como por ejemplo los fondos de convergencia estructural del Mercosur, ¿no? que permite tener un fondo regional en donde los países ponen plata de forma simétrica, o sea, Brasil y Argentina ponen más plata que Uruguay y Paraguay, pero a la vez en la distribución de fondos es exactamente inversa, ¿no? Esto fue novedoso y tenía que ver con efectivamente reducir las asimetrías del bloque. ¿Y para qué se pondrían en esos términos sociales fondos? Y económicos. ¿Para qué se pondrían los fondos? Esos fondos existen desde el año 2006, el FOSEM, y lo que hace es un fondo para desarrollo, tiene diferentes ejes, pero esencialmente se usa para obras de infraestructura. Lo que vos estás relatando es más o menos que se intentó de alguna manera seguir los lineamientos de lo que había sido el mercado común europeo y después va a ser la Unión Europea, es decir, tratar de establecer un marco democrático, la integración comercial, y además tratar de que los integrantes de la comunidad tengan más o menos la misma estructura económica y social. Ahora, ¿eso se pudo acercar o en los hechos fue un fracaso? No, a ver, la medida de éxito o fracaso hay que, siempre es el prisma por donde se lo mire,
puede ser determinante. Si uno revisa, por ejemplo, el flujo de comercio en la región antes de la creación del Mercosur y post creación del Mercosur, crece exponencialmente. Sí. Si uno ahora, ¿eso es suficiente para considerarlo un éxito o un fracaso? Bueno, depende, posiblemente. Si uno mira el comercio interregional para Mercosur está en torno al 20 y pico %, y entonces, claro, uno lo compara con el comercio interregional, por ejemplo, la Unión Europea, en donde más o menos el promedio de lo que exportan cada uno de los países de la Unión Europea, en un 40, entre un 40 y un 50, depende de los países, va hacia adentro del propio mercado europeo. Entonces uno dice, no, en ese sentido es un fracaso, pero si lo compara en términos de la propia historia, no lo es, ¿no? Porque hasta la creación del Mercosur, las exportaciones argentinas con Brasil eran muy, muy bajas. Y había hasta una hipótesis de guerra también, ¿no? Claro, además digo, solo en el eje comercial, ¿no? Digo, además de la cuestión política que tiene que ver con esto que señalás, ¿no? Digo, efectivamente, la lógica de la integración trasciende lo económico. O sea, ¿qué porcentaje señalaste? ¿El 25% aumentó el flujo de comercio? En promedio, el promedio de el comercio interregional está en torno al 25%, más o menos. Va variando en algunos países, pero en promedio está por ahí. Lo que nosotros veíamos, desde otra perspectiva, ¿no? Que era muy difícil, a pesar de que está el Acuerdo de Asunción, establece el famoso el Acuerdo de Ministros, ¿no es cierto?, que son los que establecen las normativas. Lo que vemos es que cuesta organizar instituciones del tipo como las que tiene la Comunidad Europea, ¿no es cierto?, la Unión Europea, con un tribunal internacional, con un parlamento europeo, con un parlamento, en este caso sería el parlamento el Parlasur. El Parlasur. ¿Cuáles son para vos las causas o los motivos de estas dificultades? Bueno, en principio me parece que todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Primero porque si uno mira el proceso, digamos, nosotros miramos el proceso europeo con los ojos de hoy, y entonces posiblemente aparezcan estos déficits que ustedes señalan, pero digo, para que tengamos un poco la referencia, digo, el Parlamento Europeo, que se crea como la Asamblea Parlamentaria de la Comunidad del Carbón y del Acero hacia fines de los años 50, recién va a tener sus primeras elecciones directas en el año 79. Y en ese sentido va a empezar a partir de esas elecciones directas, empezar a ir ganando en las reformas que tuvo el entramado institucional de la Unión Europea en el 86, luego en el 92, luego en los 2000, 2009, ir ganando competencias, ¿no? Entonces, en el caso del Mercosur, nosotros, en el caso del Parlamento, por citar un ejemplo, nosotros lo tenemos, la creación del Parlamento del Mercosur es más tardía a la creación del bloque, recién es, como Parlamento es en el año 2006, si bien existía una comisión parlamentaria conjunta previa, que sí se crea en el 91, y bueno, y después tenemos la discusión sobre las elecciones directas que teníamos en Argentina y que fueron derogadas recientemente, ¿no? Digo, pero sin embargo yo rescato algunas cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad de los que viven la integración y que para mí son muy valiosas, digo, para mí, y que son procesos que en superficie nos parecen sencillos, pero que implican largo aliento de coordinación de burocracias nacionales, ¿no? A ver, Emanuel, uno que lo ve de afuera y muy de afuera y a la lejanía, pero de repente cuando viajas algo podés percibir. Obviamente que España entrar a la Comunidad Económica Europea le dio a España un espaldarazo fantástico para poder tener infraestructura y para poder acercarse un poco a las grandes potencias, ¿no? Uh-huh. Del mismo modo, más tardíamente Portugal, del mismo modo Grecia, ahora Rumanía, y aún los países que no están del todo integrados, pero están ahí, como Turquía, están recibiendo las mieles de estar cerca de la Unión Europea, ¿no?
O sea, esto como proceso histórico es un proceso muy lento. O sea, el Mercosur también tiene ese, digamos, Sí, ese mira, norte, o podría tenerlo. En términos comparados, en peso, digamos, sobre el PBI, los fondos de convergencia estructural del Mercosur que recibe Paraguay es, en términos de su PBI, es más que los fondos de recuperación económica que tuvo España durante el periodo 1986-2000. Digamos, los fondos se cortaron para España en el 2008. Entonces, en términos proporcionales, por supuesto, si uno lo opina en términos nominales, eso no es así, pero en términos proporcionales significan más para Paraguay en el peso del PBI de lo que significaron esos fondos para España, ¿no? Entonces digo, no es que posiblemente no tienen la visibilidad, posiblemente no lo tenemos en la agenda de la misma manera que aparece en el caso europeo, pero digo, yo iba a dar un ejemplo sí, pero muy sencillo. Ese dato tuyo es muy impactante, ¿eh? Claro, sí, claro. Muy impactante, sí. O sea, a ver, para volverlo a poner en contexto, Paraguay, a partir del Fondo para obras de infraestructura, este fondo especial que se crea, recibe en porcentaje más de lo que recibe España de la Unión Europea. De lo que recibió. De lo que recibió hasta el 2008. Debe decir que recibió hasta el 2008. Exacto. Pero esto para un país como Paraguay, como vos decís, con un PBI mucho más chico que España, es realmente un espaldarazo claro, fuertísimo. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de España, quizás uno lo ve cuando tiene la oportunidad de viajar y no sé, y lo ve en las autopistas. En el caso de Paraguay significó, por ejemplo, uno de los fondos que se financió desde FOSEN fue todo el anillo de pavimentación y semáforos del Gran Asunción, ¿no? Entonces que quizás aparece como menos visible, ¿no? Menos visible, o que uno presupone desde nuestra mirada argentina o hasta desde una mirada de porteña, que eso es algo obvio que todo el mundo tiene. Claro, pero no. El que conoció Asunción sabe que no. Claro, exactamente. Además, ni siquiera cloacas o infraestructura básica. Exacto. Entonces, a veces esos no solo tiene, digamos, hay una discusión sobre si esos fondos tienen que estar puestos en términos de la infraestructura puesta al servicio de el comercio entre los países, o si tiene que estar puesta en la infraestructura para la mejor situación de posibilidad de vivir de los habitantes de cada uno de esos países, ¿no? Digo, eso es parte de una discusión que sigue presente. Pero digo, hay cosas, por ejemplo, que para la gente que vive en las fronteras es clave. Digo, hoy, desde hace ya bastante, ya como 7 años, las personas que trabajan en blanco en más de un país del Mercosur y que necesitan jubilarse, pueden unificar aportes a partir de que están consolidados los registros de la seguridad social de los países de Mercosur. Y esto a uno le parece una obviedad, pero bueno, pero no lo es. Otra cosa que parecía una pavada, pero que también nos dijeron la gente del Mercosur, era que si vos tenés algún inconveniente en cualquier país del planeta, podés ir a cualquier cancillería del Mercosur, cualquier embajada es tu embajada. Y eso parece una pavada, pero no es ninguna pavada. No. O sea, y lleva años poder ponerse de acuerdo en esto que vos decís, en poder tener una jubilación unificada y en poder tener una asistencia como si fuera un nacional en cualquier otra embajada o que lo sea que del sucede Mercosur. ahora con las patentes de los autos. Digo, ustedes han visto que las patentes de los autos en Argentina se modificaron, y en el resto en Uruguay ya también, en Brasil está en proceso de implementación y en Paraguay también, y esto tiene que ver no solo con que todos tenemos patentes parecidas y que dicen Mercosur, sino que se unificaron, por ejemplo, los registros, digamos, hay información cruzada de los registros de automotor, entonces que permite evitar robos de vehículos, pero que también permite, para aquellos que viajan con su vehículo, que si uno comete una infracción en otro país del Mercosur, pueda llegarle el regalo de la infracción a su domicilio, más allá del registro, digamos, más allá de los nacionales, ¿no? ¿Y podrías tener un auto patentado acá y usarlo en Uruguay? Sí, vos podés tener, pero ahí juegan otras variables, digo, hay plazos para
para que uno pueda estar con un auto de erradicación transitoria, y eso ahí operan otras variables. Claro, pero son mil detalles en donde hay que ponerse de acuerdo para poder unificar estos criterios, ¿no? Claro, exacto. Sí. Emanuel, en el proceso europeo hubo luces y sombras, ¿no es cierto? Creo que últimamente se ven más las sombras que las luces con los intentos de salida, por ejemplo, de Gran Bretaña de la Unión Europea, o los casos muy críticos de Italia, que están cuestionando la permanencia. En el caso del Mercosur, hubo un momento también, creo que de sombras, cuando se empezó a cuestionar si servía o no servía. ¿Está superado para vos ese periodo de sombras? A ver, son partes de procesos permanentes de tensión, ¿no? Yo creo que todavía estamos en un proceso en donde eso está puesto en disputa, en donde la situación del acuerdo con la Unión Europea puede o fortalecer, cómo se resuelve esa cuestión, puede o fortalecer el Mercosur o dinamitarlo, y luego otras cuestiones como que están ahí resueltas, que es la situación de Venezuela. ¿No? Digo, el Mercosur formalmente no tiene 4 estados, sino que tiene 5. Sí. Lo que pasa es que hay uno que está suspendido, sin un tiempo determinado, sin una definición clara de qué tiene que hacer ese estado si quiere reincorporarse, pero formalmente es un estado parte del bloque. Sí. Entonces, digo, esas cuestiones están en el tintero. Para vos, por ejemplo, la inexistencia de un tribunal internacional como es el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, ¿no? ¿Sirve para la integración nuestra o nos juega en contra? No, a ver, en el caso del Mercosur tiene un tribunal, que es el Tribunal Permanente de Revisión, que tiene un carácter consultivo, pero eso tiene que ver más que nada con tradiciones constitucionales que tenemos diferentes en los países del bloque. Nosotros tenemos constituciones como la argentina o como la paraguaya, que reconocen la primacía de los acuerdos internacionales sobre la legislación nacional. Sí. Pero en el caso de Brasil y en el caso de Uruguay esto no es así. Entonces, algunas de las cuestiones con las cuales estamos embarullados, en donde una de ellas puede ser esta, tiene ese origen, ¿no? Que hay un problema en términos del orden constitucional. Entonces, digamos, es muy difícil construir una capacidad decisoria de un tribunal como un tribunal regional como última instancia cuando tenés países con esta legislación en donde prima la legislación doméstica sobre la legislación internacional. También se discutió en el último tiempo, se hicieron anuncios de la posibilidad de la creación de una moneda común como fue el euro con la Unión Europea. ¿Es posible en estos momentos en el Mercosur la creación de una moneda única? A ver, yo creo que ese anuncio fue un anuncio mediático del orden de generar algún efecto político que un anuncio real. De hecho, a las horas, ni siquiera llegó al día de que se hizo ese anuncio o que la presidencia argentina hizo ese anuncio, el Banco Central de Brasil lo descartó de plano. Hay algunos proyectos, ha habido algunos proyectos respecto de la conformación de monedas unificadas. Sí, en lo que se ha avanzado es la utilización de moneda nacional para la transacción y no la utilización de terceras monedas. Eso es un avance en ese sentido. Pero la verdad es que hasta que no se resuelvan situaciones de orden macroeconómico en el conjunto de los países de la región, resulta muy lejano pensar en la posibilidad. Sí, básicamente por las asimetrías, obviamente. Claro, pero además de las asimetrías, vos lo que tenés es una inestabilidad, en términos históricos, una inestabilidad macroeconómica, especialmente en Argentina y en Brasil, muy grande. Pero a ver, vos que tenés todo un bagaje de años de lectura y de trabajo sobre las cuestiones del Mercosur, si
hoy lo que nos tiene a todos la última noticia de este convenio con la Unión Europea. Vos dirías que esto nos coloca en una situación de integración al mundo, nos coloca en una situación estamos en una situación de debilidad y esto nos va a empeorar la situación de nuestra economía regional, o por el contrario vamos a tener, como dice Mario, claros y oscuros, pero en realidad estamos en un proceso de avance y esto nos va a permitir tener un mejor futuro. Lo primero que hay que decir es depende, porque a ciencia cierta no conocemos el texto del acuerdo, con lo cual eso todo lo que podemos decir está siempre bajo la mediación de que no tenemos acceso a cómo ha sido la negociación y a cuáles son efectivamente los elementos centrales del acuerdo. Hay titulares, hay resúmenes para la prensa que han presentado las diferentes cancillerías del Mercosur, la Unión Europea, pero en principio esos resúmenes no son consolidados, entonces uno tiene que ir reconstruyendo en parte con lo que van haciendo y presentando cada una de las partes, pero en ningún caso esta negociación ha sido una negociación a puertas abiertas, ¿no? Ni siquiera, recién ahora con el acuerdo político para finalizar la negociación firmado, se empieza a dialogar con sectores empresariales, todavía no con sindicatos, todavía no con otros actores políticos, y esto no es solo en nuestro país, lo mismo se está planteando en el resto de los países del Mercosur y lo mismo se está planteando en el escenario europeo. Entonces, en principio hay que decir eso, ¿no? No sabemos. Lo que sí, por lo menos, aparece para economías como la Argentina, es una gran señal de alarma. ¿En qué sentido? Bueno, esencialmente en cuál va a ser la matriz productiva de la Argentina para los próximos años, no solo pensando en que tiene que pensar cómo es esa complementación con la Unión Europea, sino en cómo es esa complementación con la Unión Europea en un marco mundial bastante complejo y turbulento. O sea, lo que es la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, o las posibles guerras de Medio Oriente, ¿no? Ese sería el contexto. Más que un escenario de conflicto político, de conflicto bélico, efectivamente de las dificultades que propone en los próximos años el desarrollo del aparato industrial chino, y no solo chino, sino de toda la región del sudeste asiático, en donde los costos laborales que proponen son costos laborales muy bajos, y en donde la posibilidad de competir esos costos laborales resultan muy complicados. Entonces, a partir de ahí, la solución para algunos países como Estados Unidos ha sido protegerse, incluso haciéndolo con México, ¿no? En las negociaciones de los acuerdos del nuevo NAFTA que propuso Donald Trump, una de las cláusulas que pone es que el costo de la hora por hora de trabajador para que los productos ingresen al mercado de Estados Unidos tiene que ser alrededor de $12 la hora, ¿no? Que es más o menos el promedio de un trabajador en los Estados Unidos. Esto lo que hace es decirle a las maquilas mexicanas, bueno, ustedes no pueden hacer dumping social. Bueno, eso es una solución, ¿no? Frente a la búsqueda de abaratar costos vía salarios. Sí, entonces, ¿cuál va a ser el desafío para la región y para Argentina? Va a ser, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta frente a ese dumping social que te plantea China? Sí, además, aún en estos países llamados del primer mundo, los 7 u 8 países mayor PBI del planeta,
también tiene sus propias contradicciones, porque Macron protege el agro y la industria lechera francesa, Trump protege su industria, y al mismo tiempo están metidos en la posibilidad de hacer acuerdos globales para poder vender sus productos. O sea que hay un tira y afloje importante en las grandes potencias. ¿Cómo no lo va a haber entre nosotros, que somos como el último orejón del tarro, con la Unión Europea? Obviamente sí, vamos a tener montones de tiras y aflojes. No, eso está claro, digo, la lógica de la negociación y de las contradicciones internas, digo, haciendo una analogía futbolera de la idea de la manta corta, ¿no? Sí. De que siempre está presente. Digo, eso es parte del juego, uno puede decir. El tema es que en el caso argentino nosotros tenemos nuestras exportaciones están muy claramente diferenciadas, ¿no? Digo, vendemos productos de origen agrícola con poco valor agregado afuera de la región, esencialmente Asia, mucho más Asia que Europa, y vendemos productos con alto valor agregado, y que eso implica mano de obra intensiva a la región. Entonces, el desafío que aparece con el acuerdo de Mercosur-Unión Europea es esencialmente si la región te va a seguir comprando esos productos. Digo, más allá de cómo sea tu balanza comercial de Argentina con la Unión Europea, sino la otra pregunta que aparece asociada es, bueno, esos productos de alto valor agregado que implicaba alta mano de obra y que eso tiene un rol de fortalecer el mercado interno, porque esos trabajadores consumen el mercado interno, entonces eso robustece tu propia economía, que le vendías a la región, si le vas a seguir vendiendo a la región. Sí, porque pueden entrar autos mucho más baratos de España o de Bélgica o de cualquier otro país. Exacto, entonces... Claro, a ver, le escuché a Cristiano Ratazzi el otro día y él estaba muy entusiasmado diciendo que ellos se pueden reconvertir y pueden ser competitivos y que en realidad a ellos no les importa mucho dónde ponen la fábrica, sino que la fábrica sea eficiente en el lugar en donde esté. Y que además señalaban que a lo mejor no era tan importante tener un producto terminado en todo lo que tiene que ver con los bienes de capital, sino que en todo caso en cada país se hacía una parte de un producto y luego se ensamblaba, pero cada país iba a ser eficiente en hacer esa parte de ese producto, ¿no? Y luego el ensamble, con lo cual daba igual donde produjeras, en la medida que era rentable producir en cualquier país del mundo, y que alentar otro tipo de digamos, el transporte era muy importante, que nosotros teníamos un transporte carísimo dentro del Mercosur y más dentro de la Argentina, porque tenemos una ineficiente cadena de transporte. En la medida que se use más el transporte fluvial y marítimo, eso abarata muchísimo los costos. O sea que en realidad es tener otra cabeza, mirar el mundo desde otro lugar, no desde el ombligo. Lo que pasa es que ahí juegan también las geografías, gran parte de las experiencias previas de unión, previa a la Unión Europea, ¿no? Previa a la Segunda Guerra Mundial, existieron, ¿no? Y uno mira la historia de toda la cuenca del Rin, ¿no? Y en verdad en el siglo XIX ya tenían acuerdos de cierta complementación económica, aún sin unidad en Alemania, ¿no? Entre las diferentes, cuando Alemania todavía no era un solo Estado, sino que eran múltiples unidades políticas, existía coordinación porque, bueno, efectivamente usaban la cuenca del Rin que cruzaba por el medio. Ahora, nosotros tenemos otra geografía. Muy lindo el transporte fluvial, pero las plantas que producen automotores o están sobre la zona cercana a la ciudad de Buenos Aires, o incluyendo lo que es Zárate, Campana, Rosario, o están en Córdoba. Digamos, ¿de qué manera vamos a transportar lo que está en Córdoba hacia los puertos si no es por barco o ferrocarril? O trenes. Trenes o ferrocarril, o auto, o camiones. Bueno, pero porque venimos un poquito atrasados. A ver,
hace como 30 años atrás yo conocí a un señor, un ingeniero Laura, que planteaba hacer el puerto de aguas profundas de Bahía Blanca y desactivar el de Buenos Aires porque decía que era inoperante el de Buenos Aires, que había que andarlo dragando a cada rato, y además planteaba la necesidad de armar 3 anillos de circunvalación sobre Buenos Aires y que los camiones que vinieran de la Pampa Húmeda no pasaran por Buenos Aires. Claro. O sea, y eso quedó ahí, no, nunca más se habló del tema. O sea que creo que es como volver a repensar toda la geopolítica desde otro lugar. Seguramente que estos tipos de acuerdos te obligan a esa estrategia. La pregunta es desde dónde, con qué recursos, con qué costos. Digo, todo eso no está claro. Sí, sí. Por último, yo con los acuerdos como fue el NAFTA, por ejemplo, Estados Unidos colocó empresas en México aprovechando el menor costo laboral que tenía la mano de obra mexicana respecto a la mano de obra norteamericana. ¿Es posible que la Unión Europea tenga esa misma idea, es decir, usar el bajo costo de la mano de obra latinoamericana para radicar empresas que después van a exportar a la Unión Europea? En verdad, para eso tiene Europa del Este, ¿no? Digo, la ampliación. Porque cuando nosotros pensamos en la Unión Europea, estamos pensando en lo que nuestra imaginación construye la Unión Europea, sí, ¿no? Que es Alemania, Francia, España, bueno, era Gran Bretaña, Holanda, ¿no? Pero no nos olvidemos que la Unión Europea ha tenido una ampliación hacia el este muy grande, en donde muchos de esos países no están en la zona euro. Entonces eso también permite tener costos diferenciales en términos de la moneda local respecto del euro, y entonces en verdad lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido un proceso de que algunas de esas empresas, más en clave de maquilas, han pasado hacia Europa del Este, Rumania, Bulgaria, especialmente esa región. Y a la vez el agro en Polonia ha crecido mucho porque es con el agro francés los dos más importantes que nutren a la Unión Europea de productos. Entonces, en verdad, ese proceso como el que se dio en México, sí, que hay muchos estudios que son muy críticos de ese proceso, de lo que se llama el proceso de las maquilas, sería raro que se dé en este caso. Además, por una cuestión de geográfica, ¿no? Los costos, no solo hay que pensar los costos en términos laborales, sino también los costos en términos de distancia. En el caso de Estados Unidos no es lo mismo poner una planta en San Diego, California, o ponerlo en Tijuana, ¿no? Son 40 kilómetros de distancia. En el caso de Mercosur y de la Unión Europea tenemos al menos 8.000, 9.000 kilómetros de océano en el medio, con lo cual ese proceso resultaría dificultoso, o el diferencial tendría que ser de costos laborales en la región, tendría que ser suficientemente bajo para que, sumándole esa distancia de transporte de 6.000, 7.000, 8.000 kilómetros, aún sea más barato que instalar esa misma producción en Bulgaria, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, bueno, pero hay una capacidad ociosa de todo el transporte marítimo que hace que el transporte de toneladas sea baratísimo, mucho más barata que ir en camión de acá a Jujuy. Seguramente, sí, pero implica otras dinámicas, ¿no? Sí. Y lo otro interesante del caso del NAFTA, que es un caso valioso para estudiar, es que como parte de las negociaciones de este tipo de acuerdos, no son simplemente, nosotros generalmente nos quedamos con la dimensión comercial, pero es una de las dimensiones, y hasta me animaría a decir que no es la principal. La cuestión vinculada a servicios, la cuestión vinculada a producción de conocimiento y patentes, hace que en el caso del NAFTA, las patentes de maíz mexicano lo tengan empresas norteamericanas. Sí. Bueno, muy interesante. Comenzamos toda una nueva etapa que, bueno, por lo menos nos trae a agilizar nuestras mentes, ¿no? Y a ayudarnos. Sí, obliga a poner en el centro de la escena algunas discusiones en torno a
digamos, a los proyectos de país en pugna, ¿no? Y cómo se resuelve ese famoso empate estratégico y toda esta cuestión, ¿no? Digo, sí. En algún punto pone arriba de la mesa esos temas, que también resulta interesante en el marco de una campaña electoral como la que estamos viviendo. Seguramente. Esperemos que pase, que luego de la campaña tengamos la misma motivación o mucho más fuerte. Esperemos, sí, yo creo que va a ser necesario. Y tengamos discusiones interesantes, porque si no estamos siempre mordiéndonos la cola, ¿no? Siempre hablando de las mismas cosas. Bueno, muchas gracias. No, que tengan una buena tarde. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.